Hola, muy buenas tardes. Hoy vamos a tratar el tema de administración de proyectos y vamos a explicar de qué se va a tratar la actividad de esta semana. Voy a compartir mi pantalla. Bien, el tema de esta semana es administración de proyectos educativos. La administración de los proyectos es toda una metodología inmensa que incluye muchísimos pasos. Sin embargo, para realizar esta actividad que vamos a hacer durante toda esta materia, lo vamos a dividir únicamente en tres fases. El objetivo de esta sesión, pues, es que se realice una planeación de un proyecto educativo con base en las necesidades de una escuela. En la planeación de la materia, yo les puse ahí en las actividades que ustedes pueden elegir, ya sea la escuela donde están trabajando o el USN Global. Como estudiantes también tenemos esta capacidad de hacer un análisis del contexto de la escuela donde estamos estudiando y lanzar un proyecto educativo que pudiera servir. El contenido de esta sesión, bueno, vamos a ver lo que es la administración de proyectos. Vamos a explicar las tres fases del aprendizaje basado en proyectos, que es lo que vamos a estar trabajando a lo largo de estas sesiones. El análisis FODA y establecer objetivos, porque estos son los primeros puntos de la fase 1. Bien, para entender la administración de proyectos, lo primero que tenemos que comprender es qué es un proyecto, porque no cualquier actividad es susceptible a considerarse como un proyecto. Aquí nuestra información dice que el proyecto es un conjunto de actividades realizadas de manera articulada con el fin de producir bienes o servicios que satisfagan necesidades o resuelvan problemas. Esta es una de las condiciones. O sea, si lo que yo voy a hacer no satisface ninguna necesidad y no va a resolver ningún problema, pues no tiene ningún sentido que le asigne un presupuesto, un tiempo, toda una planificación, toda una metodología, pues para nada, ¿no? Entonces es algo sumamente necesario que lo que nosotros vamos a considerar como proyecto satisfaga una necesidad y resuelva un problema. Dentro de los límites de un presupuesto y un tiempo. Algo súper importante de un proyecto es que los proyectos tienen principio y fin. Es decir, si yo tengo una actividad o una función en una empresa, eso no es un proyecto. ¿Pudiera tomarse algunas características de la metodología de administración de proyectos para llevar a cabo mi función? Pues sí, sí podrían tomarse, pero no se puede considerar un proyecto algo que no tiene fin. Una función en un área, pues no tiene un fin, ¿no? Eso siempre va a existir. Y bueno, las características entonces de un proyecto es el tiempo, que tiene el principio y el fin, el alcance, la calidad y el costo. Estas características ténganlas siempre en mente, porque con esto vamos a trabajar todo el tiempo. O sea, siempre nos tenemos que estar preguntando cuáles son los tiempos, cuál es el alcance de mi proyecto. Este alcance del proyecto me lo va a dar el objetivo que voy a establecer. ¿Cuál es la calidad? O sea, ¿qué es lo que voy a considerar como satisfactorio, como bueno? ¿Y cuál es el costo que me va a implicar realizar este proyecto? Tanto los proyectos como aprendizaje basado en proyectos lo vamos a dividir en tres partes o en tres fases. La primera es la fase de planeación. En esta fase, lo que vamos a hacer son preguntas. O sea, ¿qué es lo que voy a hacer? ¿Para qué me sirve? ¿Quiénes van a actuar? ¿A quién le va a servir? ¿Cuánto dinero necesito? ¿Cuáles son las actividades principales? O sea, todas las preguntas que yo me pueda hacer para determinar el proyecto, el alcance, el tiempo, el costo y la calidad. Eso es lo que vamos a trabajar durante esta fase de planeación. En los proyectos, normalmente en estas fases es cuando se hacen todos los estudios, se hacen análisis de riesgos, por ejemplo. Eso es algo sumamente importante, porque muchas veces nosotros lanzamos a hacer un proyecto y ya tenemos un presupuesto determinado, etcétera, pero no analizamos qué pueda pasar. Cuando nosotros no hacemos este análisis,
Cualquier cosa puede destrozar nuestro proyecto o alguna de sus componentes, que son el tiempo, el alcance, la calidad o el costo. Muchas veces nosotros determinamos o ya está determinado por una autoridad realizar un proyecto en cierto tiempo, ¿no? Y nos dicen, bueno, tú tienes que realizar este proyecto en 6 meses. Y ese es el tiempo, está establecido el principio y el fin. Pero lo quieren con súper calidad, pero ¿qué crees? El costo no es suficiente, o sea, no te voy a dar tanto presupuesto, ¿no? Entonces, aquí es donde empieza a jugar estos análisis que se hacen en esta etapa de planeación. O sea, ¿qué tanto me va a alcanzar estos recursos para lograr la calidad y el alcance en el tiempo que me están dando? ¿O qué tanto tengo que sacrificar la calidad o qué tanto tengo que ampliar el tiempo para poder lograr el objetivo? Entonces, todas estas partes son sumamente importantes en la fase de planeación. Tenemos que hacer un diagnóstico y un análisis de la situación para ver cuál es el problema a resolver o cuál es la situación a satisfacer. Este análisis lo vamos a hacer, ahorita lo vamos a ver más adelante, a través de una herramienta que se llama análisis FODA. Se hacen otros estudios cuando se realiza un proyecto educativo de gran amplitud. Pero bueno, en este momento vamos a trabajar con una prueba o eh, con una muestra, digamos, para que ustedes aprendan a hacer un proyecto y cuáles son las fases principales. Sin embargo, sí tengo que comentarles que hay muchas más partes que a lo mejor ahorita por términos de tiempo y de la situación de estar de manera asíncrona, pues no se puedan realizar. También vamos a establecer el objetivo, la línea base, quiénes son los actores principales, o sea, a quién le va a beneficiar mi proyecto, quiénes son los beneficiarios, pero quiénes además van a actuar dentro del proyecto, quiénes son los responsables de llevarlo a cabo, y vamos a establecer la medición. Esto se hace todo en esta fase de planeación. Después viene una fase de implementación. Aquí pues se realizan las acciones de acuerdo con un cronograma. Se establece este cronograma con fechas, responsables, tiempos, etcétera. Y es bien importante establecer este cronograma porque justamente la línea base me indica cuáles son las actividades principales que se tienen que hacer. Pero ya en el cronograma se tiene que desarrollar cada línea base del proyecto y se tiene que hacer, bueno, para lograr este pequeño objetivo o este objetivo específico o esta línea base, yo necesito hacer todas estas actividades. Y estas actividades tienen que llevar también un principio y un fin, y algunas están secuenciadas, es decir, hasta que no termine una, puedo empezar la otra. O hay actividades que pueden correr simultáneamente. Por eso es importante realizar un cronograma y decir, bueno, todas estas actividades pueden ir corriendo de manera separada, no importa, no están secuenciadas o no necesitan terminarse unas para iniciar otras. Por eso es sumamente importante y establecer quiénes son los actores, o sea, quiénes son los responsables de llevar a cabo cada una de las funciones, cuánto tiempo se le va a asignar a cada actividad, considerando que ese tiempo tiene que ser, obviamente, la suma de todos estos días o semanas o lo que tarde el proyecto, me tiene que dar el total de mi proyecto. Otra parte de la implementación es la supervisión del proyecto. O sea, tiene que haber un supervisor, un líder que se encargue de ir realizando reuniones semanales o mensuales, dependiendo de cómo ustedes lo determinen, para ver cuál es el avance del proyecto, que no se desvíe el alcance, el costo, el tiempo, la calidad, etcétera. Si hay alguna consideración importante, algo que no vimos, ¿no? Y de repente dices, híjole, esto yo no lo consideré en mi planeación y salió, ¿no? Estas cosas pasan. Entonces hay que hacer ajustes en el alcance. El alcance, les digo, es el objetivo, es a final de cuentas, quién se va a beneficiar, cómo se va a beneficiar, qué es lo que se va a hacer. O en el costo, ¿no? Oye, hay cosas que no consideré y que me van a incrementar los costos. Entonces hay que hacer ajustes en los tiempos o en la calidad de lo que vamos a hacer.
Estos ajustes no son como, bueno, obviamente son una falla en la planeación, pero es muy normal que en los proyectos pase esto, porque como les digo, hay cosas que pues no alcanzamos a considerar, ¿no? Y que son eh, totalmente ajenos a lo mejor a lo que pudimos haber planeado o analizado o estudiado. Por último, la fase de evaluación es la que obviamente va a encargarse de medir todo el proyecto. O sea, ¿cómo fue el logro del objetivo? ¿Realmente se cumplió la calidad? ¿Realmente los beneficiarios están teniendo la solución a su problema o el satisfactor que estamos haciendo? Nos pasamos de dinero o estuvo bien el presupuesto, el tiempo estuvo adecuado, o sea, todas estas mediciones se realizan en la fase de evaluación. Y hay una parte bien importante que de repente no estamos acostumbrados a hacer, que es sentarnos al final y decir, ¿qué lecciones aprendimos de todo esto? ¿Por qué es importante hacer estas lecciones aprendidas? Bueno, porque no es el último proyecto que vamos a hacer, estoy segura. Y cada vez que hacemos un proyecto, volvemos a vivir esta situación, tenemos que volver a planear, tenemos que implementar. Y lo que nosotros aprendamos de proyectos anteriores nos sirven como base, como experiencia, como aprendizaje para los siguientes proyectos. Y muchas veces estas lecciones aprendidas se tienen que documentar y entonces con eso nos podemos ayudar a realizar cada vez mejores proyectos, cada vez una mejor planeación. Bien, vamos a hablar entonces dentro de esta fase de planeación, hay una herramienta súper importante que es el análisis FODA. FODA es un acrónimo por las palabras fortaleza, oportunidad, debilidad y amenaza. Las partes de las fortalezas y debilidades son la parte interna del proyecto, o sea, ¿qué es lo que tengo como fortaleza que me ayuda a cumplir con este proyecto? ¿Cuáles son las personas con las que cuento, los recursos que tengo, las situaciones que estoy viviendo, etcétera? Internamente, en mi escuela, en mi proceso, para que yo lo considere como una fortaleza. Por otro lado, ¿cuáles son las debilidades? ¿Qué es lo que no tengo, pero que hace falta para cumplir con ese objetivo? Este análisis es sumamente importante porque de aquí nosotros vamos a identificar un problema y ese problema lo vamos a convertir en, bueno, ahora cómo solucionamos ese problema y entonces de ahí vamos a sacar el proyecto. La parte externa es las oportunidades y las amenazas. Las oportunidades son aquellas situaciones que ocurren fuera de mí, fuera de mi alcance, de mi proyecto, de mi escuela, pero que puedo aprovechar. Muchas veces no alcanzamos a ver estas cuestiones y por lo tanto no tenemos esta posibilidad de aprovechar lo que está pasando a nuestro alrededor, porque a veces estamos solo enfocados en lo que pasa dentro de la escuela, en la problemática de la escuela, en lo interno, etcétera, y no vemos hacia afuera. Entonces, este ejercicio nos obliga a ampliar nuestro panorama, a ampliar nuestra visión y a decir, oye, hay cosas afuera, o hay metodologías, o hay procesos o proyectos que se hacen en otros lugares y que me pudieran llegar a servir. Caso contrario son las amenazas. Las amenazas son las situaciones que igual suceden fuera de la empresa o de la escuela, pero que pueden poner en peligro el proyecto. Por una amenaza, por ejemplo, bueno, nadie pudo haberse imaginado esta enfermedad, ¿no? Del COVID-19. Y esa fue una amenaza tremenda a muchísimos proyectos educativos y de todo tipo. Entonces, obviamente hay cosas que no vamos a poder considerar o medir, ¿no? Pero sí tenemos que aprender a ver más allá, analizar escenarios económicos, sociales, políticos, y ponerlos ahí. A lo mejor no pasa nada, pero al menos ya los vi, o sea, al menos tengo visibilidad de lo que está pasando afuera. Y esto me da la ventaja de tener un paso adelante cuando cualquier cosa suceda, porque al menos ya lo sé, lo consideré y además yo tengo que determinar de esa amenaza qué tanto puede afectar mi proyecto. Oye, pues si viene una crisis económica, pues eso sí podría afectar mi proyecto o no.
A lo mejor con este análisis yo ya puedo congelar, por ejemplo, los recursos que tengo asignados a este proyecto y son intocables, ¿no? Y aunque venga una situación de fuera que pudiera pegarle a todo el mundo, a mí no me va a pegar porque yo ya lo vi y entonces ya tomé las acciones necesarias para que no me afecte en mi proyecto. Por eso es que se hacen este tipo de análisis. La idea es que ustedes realicen este análisis FODA, les decía, de la escuela donde ustedes trabajen o de la escuela donde están estudiando, o sea, de esta escuela. Y que ustedes puedan determinar, oye, ¿qué es lo bueno que tiene USM? O cuáles son sus debilidades, qué podría pasar adentro y afuera de la escuela que pudieran afectarla, y de ahí identificar, oye, pues a lo mejor ya identifiqué que hay un problema que no está resuelto y que le serviría muy bien, no sé, a los maestros o a los alumnos, o a los de licenciatura o a los de posgrado, no lo sé. Y a partir de ahí ustedes desarrollan el proyecto que van a trabajar. Lo siguiente que hay que hacer es determinar el objetivo. ¿Por qué hay que hacer un objetivo? Si no tenemos claro hacia dónde vamos, bueno, hay un dicho que dice, ya llegaste, ¿no? O sea, si no sabes a dónde vas, ya llegaste. Entonces, cualquier cosa está bien. Y no, nosotros tenemos que determinar en el objetivo cuál es este alcance del proyecto, cuál es la problemática que se va a resolver, a quién le va a servir, cómo se va a hacer incluso. Entonces, redacten un objetivo general de su proyecto que tenga claramente estos puntos. ¿Cuál es el alcance? ¿Qué problemática está resolviendo? ¿Y a quién le va a servir? Y por otro lado, vamos a determinar los objetivos específicos. Aquí son los grandes hitos a lograr. Obviamente, estos objetivos específicos se van a convertir para nosotros en la línea base del proyecto, ¿sí? La línea base es aquellas grandes actividades que son necesarias para cumplir mi objetivo general. Entonces, a estos grandes hitos les vamos a llamar línea base dentro de este proyecto. Y bueno, eso nos va a ayudar a cumplir el objetivo y de ahí vamos a determinar en la siguiente fase todo el cronograma que yo les decía. O sea, por cada uno de estos hitos, de estos objetivos específicos, vamos a desarrollar cuáles son las actividades que tengo que hacer para que se logren. Y el cronograma, o sea, en qué tiempos, quiénes serían los responsables, etcétera. Obviamente, esto es una actividad para aprendizaje, no es un proyecto real. Entonces, siéntanse con la libertad de generar ideas, de ser creativos, de poner las actividades irresponsables, aunque sea nada más enunciativo, ¿no? No lo vamos a realizar como tal, pero bueno, si ustedes determinan, oye, pues aquí a lo mejor el coordinador académico debería tener una parte de responsabilidad, pónganlo ahí, ¿no? Coordinador académico. O a lo mejor, oye, pues mi docente, ¿no? Mi maestra, Citlali Herrera, también debería participar en el proyecto, pongan también a su maestra, ¿no? Entonces, obviamente les digo, esto es solamente con el objetivo de llevar a cabo la actividad para el aprendizaje, pero también para que ustedes vayan viendo cómo se realiza un proyecto educativo y que en un futuro, cuando lo tengan que hacer, ya sepan muy bien cómo se estructura y puedan lograrlo. Entonces, bueno, por último, pues este es el trabajo de la semana 2, que es la planeación del proyecto educativo. Les repito, ustedes tienen que realizar el FODA, ya sea de la escuela donde trabajan o de la escuela donde estudian. Seleccionar un problema a través de ese análisis FODA. Normalmente los problemas salen ya sea de las debilidades, que es la parte interna, o de las oportunidades también, ¿no? De algo que quisiéramos implementar y que no existe hoy en nuestra escuela. Entonces, de ahí también pueden sacar el proyecto. Van a identificar quiénes son los actores que tienen que participar en el proyecto y van a establecer los objetivos. Muy bien. Entonces, bueno, ya con esta información ya están listas y preparados para empezar a trabajar y ya saben que cualquier duda nos podemos ver en el chat. Muchas gracias.